Muy buenas noches. Vamos a ver un poco la clase 8, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de biomateriales. Así esto va a ser una pequeña introducción, un video corto. Vamos a ver si el viernes les subo el siguiente video. Si no, este sería el video de esta semana. Pero voy a intentar ya que este tema pues es un poco largo y tenemos los lunes y los viernes. Entonces, veamos, entrémosle. Y bueno, aquí pues tenemos más o menos los polímeros. Sabemos que existen dos grandes grupos, digamos, los polímeros naturales y los polímeros sintéticos. ¿Sí? Digamos, acá yo tengo, por ejemplo, el caucho, el hule, ¿sí? Tengo, por ejemplo, la madera, ¿sí? Y aquí tengo algunos otros polímeros sintéticos. Bien, entonces, pues ya saben que en nuestra sociedad, pues, usamos estos materiales, ¿sí? Son sumamente útiles, ¿sí? Y de verdad no podemos entender aquí, por lo menos en Guatemala, el 2021, sin pensar en el plástico. Pero pues saben que es un problema ambiental, sobre todo en Guatemala, sí, donde pues tenemos muy poca idea de cómo tratar, sí, digamos, estos desechos, ¿no? Entonces sabemos muy poco de cómo tratarlos, cómo reciclarlos, ¿sí? Entonces, pues siempre está, digamos, la solución que dan muchos es obviamente reducir, reusar o reciclar. Sí, es muy interesante, digamos, son las tres R's. Sí, entonces, pues en Guatemala, pues intentamos hacer las tres, reusar, reducir y reciclar. Ya en muchos lugares pues ya no se usan bolsas de polietileno, ¿sí? Tenemos recicladoras, sí, tenemos mucha gente que recicla y pues hay mucha gente que reusa, ¿sí? Sin embargo, pues sí aún es un gran problema. Yo quisiera proponerles una de tantas soluciones, ¿sí? Pueden ser los bioplásticos, ¿sí? Estos, pues, bioplásticos, digamos, la idea es que pueden venir de fuentes renovables, ¿sí? Es una muy buena idea. Y también, digamos, pueden ser más fácil, digamos, eh, biodegradarse. Entonces, pues vamos a ver un poco del desarrollo de estos materiales, ¿sí? Y entonces vamos a ver, bueno, sí, un concepto muy general, ¿no? Muy genérico, ¿sí? Un bioplástico, pues es un tipo de plástico que es biodegradable, o por lo menos debería serlo, ¿sí? Y es derivado de sustancias biológicas, ¿sí? Y no del petróleo. Eso es un bioplástico. Entonces, ¿por qué bioplásticos? Bueno, potencialmente pues podrían tener una huella de carbono mucho menor, obviamente porque si vienen de fuentes renovables, yo estoy tomando CO2, ¿sí? Y reduzco esa huella de carbono, ¿sí? Y ese carbono que yo estoy tomando como CO2, que puede ser un polutante, ¿sí? Yo lo estoy usando, ¿sí? Al transformar ese CO2, las plantas, en almidón o celulosa, ¿sí? Y lignina. Entonces, obviamente tienen menores costos de energía de fabricación, ¿sí? Al ya prácticamente estar una buena parte recorrida, ¿no? El almidón ya está casi polimerizado, ¿sí? La celulosa también, ¿sí? La lignina, ¿sí? Entonces podría ser más sencillo poder, digamos, transformarlo. No utiliza petróleo, recuérdense que es no renovable, ¿sí? Entonces, como es una fuente no renovable, algún día se va a acabar y ese petróleo que podemos estar utilizando
para, digamos, nuestros carros o para transporte o para industria, ¿sí? Nosotros lo estaríamos utilizando para hacer materiales. Entonces, eso pues podría ser un problema, ¿no? Porque eventualmente se va a acabar, ¿sí? Se va a acabar el petróleo y ya no tendríamos, entonces si nos hacemos muy dependientes de estos plásticos, ¿sí? Como el polietileno, el poliestireno, pues vamos a tener problemas después, ¿sí? También tenemos, obviamente, una reducción de la basura al ser mayormente biodegradable y va a haber más chance que sea compostable. Y la gente pues lo está aceptando. Ustedes ven que la gente está prefiriendo comprar materiales biodegradables a materiales no biodegradables. Entonces, vamos a ver, esto sería más o menos dónde estarían los bioplásticos. Sí, los bioplásticos pues serían esta franja verde, digamos, y digamos están biobasados, ¿no? Entonces hay algunos que no son biodegradables, sí, pero pueden ser biobasados. Por ejemplo, hay polietileno biobasado, hay PET biobasado, sí, entre otros plásticos, sí, porque los vamos a ir mezclando con, por ejemplo, almidón, celulosa, ¿sí? Que obviamente no es una solución, ¿sí? Porque si uno lo ve, ¿sí? No son biodegradables, es decir, pueden tener una fracción, digamos, de un material renovable, ¿sí? Pero tiene otra fracción de un material no renovable. Y además puede ser que la parte biobasada, ¿sí? El almidón sea biodegradable, ¿sí? Y cuando yo note, yo voy a tener, por ejemplo, eh, el PET, digamos, sin biodegradar. Sí, estos pues serían los mejores, ¿sí? En teoría, materiales biodegradables y biobasados, donde tenemos, por ejemplo, el ácido poliláctico, ¿sí? Los polihidroxialcanoatos, ¿sí? Y los blends de almidón, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Sí? Y tenemos algunos biodegradables fósiles, digamos, ¿sí? Que sobre todo, pues son digamos, policaprolactama, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Entre otros ésteres, ¿sí? Que pueden ser, digamos, que pueden partir del petróleo, ¿sí? Entonces, bueno, entonces veamos un poco el almidón. Entonces, ¿qué es lo que se hace con el almidón? Aquí vamos a ver algunos casos, ¿sí? Después, pues vamos a ir como que segregando y vamos a ver algunos casos un poquito más a detalle. Entonces, tenemos pues el almidón que sacamos como desecho de agricultura muchas veces, ¿sí? Se puede secar, ¿no? Y tenemos el almidón nativo. Ahí pues hay varias cosas que podemos hacer, ¿sí? La idea pues es llegar a esto, a un almidón, sí, que nos ayude a realizar materiales. Nuevamente hay un dilema ético, ¿verdad? Si es bueno usar el almidón que nos sirve para comer para realizar materiales que no son comestibles. Lo bonito es que ya hay varias, la tecnología ha avanzado tanto que mucho de este almidón es el almidón de desecho, ¿sí? No precisamente el almidón que yo saco de la papa, por ejemplo, o el almidón que yo saco de la cebada, ¿sí? Que sería una gran fuente de almidón, pero regularmente la gente se está cuidando que no sea, que no venga de lo que nosotros consumimos, sino de material, sobre todo de desecho, ¿sí? Y bueno, esto sería más o menos lo que hacemos. Sí, de ahí pues podemos hablar del ácido poliláctico, esto pues en otras clases si ustedes quisieran. Sí, este viene digamos siempre del almidón, sí, entonces del almidón de maíz. Sí, la idea es que se puede fermentar dicho almidón y tener ácido láctico. El ácido láctico ya es un monómero,
que después puedo producir como PLA. Es un plástico tan parecido al poliestireno que prácticamente todo lo que antes, por lo menos en otros países, se hacía con poliestireno, pero en polietileno dije poliestireno, ¿sí? Ahora se hace con ácido poliláctico. ¿Sí? Por ejemplo, las tapitas de café gitano, por ejemplo. Eh, las tapas del café. Por ejemplo, la gran mayoría de tapas de café pues se hacen de poliestireno, por lo menos aquí en Guatemala, lo que yo he visto. Pero Café Gitano, para la publicidad, pues es de los que yo sí he visto que usan una tapadera de polilactato, ¿sí? Lo cual pues ya en teoría, por lo menos en teoría, es biodegradable. Entonces aquí hay algo de polihidroxibutiratos o alcanoatos. Estos pues son realizados por hongos sobre todo. Sí, y en micro pues ya por lo menos en la facultad le están entrando un poco a esto. Sí, y la idea es tener también un plástico, una fibra, sí, que venga de un material, digamos que venga de una fuente renovable, sí, como serían los hongos. Y además de eso, pues tiene el plus de ser un éster. No sé si lo ven, es un éster, butirato. Y si es un éster, es fácilmente hidrolizable, lo cual pues ya nos dice que en condiciones de humedad puede degradarse. ¿Sí? Y ya al tener grupos ácidos carboxílicos, ya los microorganismos pueden tomarlo, ¿sí? Y ya ya pueden fabricar otras cosas, ¿verdad? En el suelo ya puede ser compostable. Entonces, muy buen material también, buena alternativa. Entonces, aquí hay algunos que ya se hacen. Por ejemplo, estos pues que parecieran de poliestireno, si ven, son de PLA, se hacen prácticamente es igual. ¿Sí? La resistencia mecánica también es casi igual. ¿Sí? Entonces, bastante bueno. ¿Sí? Y este material, si ven, es casi también como poliestireno, solo que viene del almidón. ¿Sí? Entonces también es un material que puede degradar, ¿sí? Y obviamente, pues no son solo de almidón. Ahí hay muchas patentes que siempre he querido chutear, ¿verdad? Pero como son tan nuevas, pues no, aún no están disponibles, ¿verdad? Pero sí sería interesante ver, ¿verdad? Para ver si se puede desarrollar algo de nosotros, ¿verdad? Y bueno, aquí hay algunas pruebas que se pueden hacer de biodegradabilidad, ¿sí? Digamos, la que tenemos más experiencia es ya sea en campo o con suelo simulado, ¿sí? Entonces, estas pues son más o menos las que yo conozco. La compostabilidad, pues ahorita Lucy está intentando montar la prueba, ¿sí? Y ya algunos test, digamos, de barrido, ¿sí? Que podrían ser interesantes. Tenemos acuático también, ¿sí? Que prácticamente podría ir acá, ¿sí? Y vean que hay aeróbico y anaeróbico, entonces ya esto también está bastante desarrollado, solo que, digamos, el problema es siempre, como es en campo, ¿sí? Las condiciones no son, varían, ¿sí? De acuerdo al territorio, ¿no? Entonces no es lo mismo hacer este test aquí en Guate, hacerlo en qué sé yo, en Huehuetenango o en la selva de Petén, ¿sí? Entonces va a ir variando. Bien, aquí pues siempre con un poco de conciencia, pues vemos cómo se ha logrado ir subiendo, ¿sí? Digamos, la producción, ¿sí? De material biodegradable y biobasado no degradable, lo cual pues es bastante bueno, ¿sí? Eh, y veamos acá, aquí tenemos más o menos qué es lo que se hace, qué es lo que más hay. Ácido poliláctico, pues dependiendo de la literatura que ustedes vean, esto puede ser más, esto puede llegar hasta el 20%, ¿sí? Pero algo que sí le gana, eso sí en casi todos lo que ustedes revisen, sí, es el almidón, ¿sí? Regularmente los termoplásticos de almidón son los que más están usándose,
Sí, entonces, como ven, el almidón pues suena un muy buen material. Siempre tiene ese dilema ético, ¿sí? Que si es bueno usar la comida, ¿no? La papa que nos sirve para comer para hacer materiales, no comestibles, obviamente, con tanta hambruna en el mundo, ¿sí? Decidir hacer un material y dejar de morir de hambre a un niño, pues suena muy duro. Entonces, pues hay algunas alternativas que se han buscado, como es usar el almidón de desecho, ¿sí? Y bueno, aquí está más o menos nuevamente algunos plásticos, ¿sí? Si ven, ha ido incrementándose también, ¿sí? El uso, ¿sí? Y el dinero también, entonces por eso la gente le ha estado invirtiendo un poco a la investigación. Aquí pues siempre en el embalaje, sobre todo el embalaje de plásticos biodegradables, tal vez aquí debía haber puesto biodegradables. Sí es muy interesante que el mayor porcentaje mundial es en Europa, a pesar que es una de las regiones menos pobladas del mundo, ¿no? La gente pues allá es muy consciente y prácticamente, si ven, consume el 32% de la fracción del mercado, lo cual les dice que allá prácticamente todo o buena parte es material biodegradable, ¿sí? Sin decir que sea biodegradable. ¿Sí? Acá interesante, le seguiría América del Norte, es decir, Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Vean, también una porción bastante grande. Nuevamente aquí pues hay que ver que la población pues es parecida, ¿sí? Entre los 300 millones o más, ¿no? Con los canadienses pues tal vez llegan a 4, ¿sí? A 400 millones y más o menos 500 por ahí millones que habrán en Europa, ¿sí? Si ven juntos estos dos pues tendrán la población de China, ¿no? Entonces si ven China pues aunque es bastante la fracción del mercado, pues tiene una población prácticamente igual a esta, ¿sí? Lo cual pues lo hace uno en qué pensar, ¿sí? Igual cuando uno ve el resto de Asia, que es también partes muy pobladas, también uno se pone en qué pensar. Aquí el resto del mundo, pues principalmente África, Oceanía, ¿sí? Y vean, hay un apartado para América Latina, es decir, Centroamérica y Suramérica. Aquí pues regularmente meten a México, ¿sí? En algunos casos habría que ver si aquí está México, pero si no fuese el caso, pues igual es preocupante, ¿no? Porque la parte del mundo que menos gasta en material biodegradable es esta, ¿no? Entonces, y aquí podemos meter a Brasil, que son 200 millones, a México, que son 120, Argentina, que son casi 90, ¿sí? Entonces, si ven sumando, pues es una buena parte de la población mundial. Entonces, pues ya sabemos que prácticamente ahora todo se puede, prácticamente todos esos materiales, todos pueden ser biodegradables, ya sea de PLA, ya sea de almidón, ya sea de celulosa, ¿sí? Entonces se puede tener bastante material ya biodegradable en el mercado, ¿sí? Y bueno, esto pues viene aunado a que en el mundo, sí, si ustedes ven, comenzamos con esto pues es más que nada una publicación, digamos, se le mete una palabra clave a Scopus, sí, que es biomaterial, sí. Y si ven, de 1970 pues era prácticamente ningún artículo, ningún documento hablaba de eso, sí. Después si ustedes ven, pues un poquito más, y ¿dónde es donde empieza el boom? Como en los 90, ¿no? 95, 90 y algo, sí, ya empieza a ser un problema el plástico, sí, los años 2000, y vean después se fue exponencial totalmente, y si ven las patentes también van creciendo a partir de acá, sí, pensando siempre en que es un negocio bastante bueno. ¿Sí? Aquí tenemos más o menos la producción de maíz, ¿sí? Mundial. Entonces vamos a hablar un poco del almidón, ya. Entonces,
el almidón como material, ¿sí? Una pequeña introducción y tal vez el viernes hablamos de algunos casos, ¿sí? Ya usando almidón después de esta parte un poco introductoria, ¿sí? Un poco más platicadita, ¿sí? Entonces, veamos, más o menos el 44% de la población, de la producción mundial de maíz la tiene Estados Unidos, le sigue China con 31%, Brasil con un 12%, 6% de Argentina, si ven, pues ya prácticamente aquí, pues ya es muy poco lo que produce, digamos, Ucrania y lo que produce India, y de ahí ya por ahí habrá un 1% del resto del mundo, ¿no? Pues como ven, el maíz pues se produce un montón y en Estados Unidos se produce un montón y en China también. Entonces, por ello, pues los dos países que más publican, pues es de esperar que existan más publicaciones y haya más investigación sobre el almidón de maíz. Sí, y es lo que vamos a medio tratar. Entonces, pues hay varias aplicaciones, sí, que ustedes pueden tener, sí, digamos en la parte médica, digamos con almidón, podemos hacer películas de almidón, podemos realizar, digamos, bastantes materiales biocompatibles, sí, para lograr usarlos, sí, en medicina. Ahora, en industria, pues puede servir para también varias cosas. Sí, inclusive aquí está en productos de bebé, inclusive pues puede ayudar, ¿sí? Digamos, si es una alternativa contra el, cuando el niño se escalda, ¿sí? A veces se le agrega fécula de maíz, ¿sí? Es decir, maicena, ¿sí? Entonces, vean, pues sirve bastante. Y bueno, entonces entremos en materia. El almidón, sí, al igual que, digamos, los aminoácidos y la celulosa y varios macrocomponentes biológicos, sí, pues tiene estructuras, sí. Tenemos una estructura primaria, ¿no? Que es la glucosa. Tenemos una estructura, por así decirlo, pues secundaria, que es como estos están ordenados, ¿sí? Y digamos, esta estructura secundaria, pues principalmente es la amilosa, que sería una hebra sin ramificaciones y, digamos, amilopectinas, ¿no? Que ahí estarían, pues, glucógeno y entre otras, ¿sí? Que son las ramificadas. ¿Sí? Después, pues estas pues se pueden ir plegando en hélices. Esas hélices pues se pueden ir creando en clúster, ¿sí? Y después pues al final tenemos los gránulos, ¿no? Entonces, como ven, hay diferentes niveles de estructura, ¿sí? El almidón es sumamente interesante, al igual que la celulosa. No es solo una hebra, ¿sí? de glucosa infinitas veces, sino a nivel estructural, pues podemos tener varios polimorfos también. Podemos tener partes más cristalinas y podemos tener partes menos cristalinas. ¿Sí? Y bueno, por ejemplo, acá hay dos tipos de almidón hacia grandes rasgos por, digamos, su celda unitaria. ¿Sí? Tenemos la tipo A y la tipo B. Vean que principalmente tiene que ver con su forma cristalina. ¿Sí? Esta pues vendría a ser como más acumulada, digamos. Y esta puede ser como en forma de como copos de nieve, ¿no? ¿Sí? La tipo B. Entonces vean, es un poco distinta su forma cristalina, ¿sí? Una pues puede ser triclínica y otra puede ser monoclínica, ¿sí? Entonces, vean, igual que la celulosa, muy parecido, ¿sí? Entonces, solo que vean que la celulosa pues son fibras, ¿no? Lo que tiene el almidón es que son como gránulos, ¿no? Entonces, vean, es algo un poco más compacto. Es muy diferente, ¿sí? A pesar que ambas son polímeros de glucosa, ¿sí? Es bien gracias a ese enlace beta-glucosídico, ¿sí? Es bien distinto, ¿no? Que el enlace beta, pues es en la celulosa y el enlace alfa es en el almidón.
¿sí? Entonces vean el almidón, qué interesante, ¿no? Tiene, además de eso, tiene dos polimorfos, además de estructura secundaria y primaria, ¿sí? Tiene bastante más. Entonces veamos, aquí pues tenemos más o menos cómo va en bloques, vean, pues puede estar así. Y vean que en algunos bloques pues pueden haber regiones, ¿sí? Helicoidales, ¿sí? Que pueden ser más del tipo A, ¿sí? Y en algunos fragmentos pues podríamos tener de tipo B, ¿sí? Entonces vean qué interesante, ¿sí? Entonces el almidón pues al igual que las proteínas, ¿sí? Un poco más aburrido, ¿no? Pero puede tener diferentes estructuras. Por eso no es lo mismo el almidón de papa, no es lo mismo el almidón de yuca, ¿sí? Va a ir variando en sus estructuras. A veces nos gusta decir en sus ramificaciones, pero realmente es en su estructura terciaria, ¿sí? Y entonces esto pues también es bastante interesante. Y eso pues nos puede dar diferencias en el material. Aquí tenemos pues siempre nuestro glóbulo, ¿sí? Entonces vean, en algunos casos pues puede ser como una cáscara, ¿sí? Y adentro pues podemos tener el almidón, ¿sí? Como en bloques, ¿sí? Vean qué interesante. Y bueno, aquí tenemos siempre los niveles del almidón. Vean, podemos tener un nivel 1, podemos tener un nivel 2, es decir, está ramificado o no está ramificado. Podemos tener un nivel 3, es decir, como en bloques, ¿sí? Que esto podría ser estructuras también, estructura secundaria, estructura terciaria, ¿sí? Entonces, vean, lo podemos tener, digamos, en partes, digamos, amorfas o cristalinas. Si ven, tenemos un bloque acá cristalino y tenemos un bloque acá amorfo. ¿Sí lo ven? Y acá tenemos un bloque cristalino. Entonces, nuevamente, vean qué interesante. Podríamos nosotros entonces también tener nanocristales, como en el caso de la celulosa. Entonces, vean, aquí estamos en los gránulos del almidón, 100 micras, lo cual se puede ver perfectamente en un microscopio electrónico de barrido. Si ustedes pueden ver ahí el gránulo de almidón, ¿sí? Y vean pues que aquí hay un nivel 5, ¿sí? Esos gránulos pues también se pueden ir ordenando, ¿sí? Hasta tener el nivel 6, que sería pues un grano, lo que ustedes ven de arroz o de cebada, ¿sí? Etcétera, ¿no? Y bueno, aquí está más o menos ese grano, ¿verdad? Al final, pues podemos, estamos en un nivel 6 y digamos lo podemos ir separando, ¿no? En fibra, ¿sí? Que sería polisacáridos que no sean almidón, ¿sí? Gluten, que ya saben que es la proteína, ¿sí? Y el almidón, ¿sí? Y esto pues se puede llevar a una biorefinería, ¿sí? Y ahí, biorefinería, así se llama, increíblemente, ahí se puede separar, ya sea para alimentos y ver si del desecho de esa refinería podemos sacar almidón de desecho y podemos nosotros entonces, digamos, agregarlo o usarlo como material. Bien, algo que se puede usar muy bien como material es, digamos, los nanocristales de almidón. También podemos ver cómo hacer nanocristales de celulosa. Yo solo sé esta técnica tanto para almidón y celulosa. ¿Sí? Habría que leer un poquito más y ver si existen algunas otras. Este es el que yo más conozco y es que se realiza hidrólisis. Solo que aquí, de acuerdo a cada fuente, sí, de almidón, así es como hay que ir a medio a prueba y error, ¿sí? Y hay que agregar cantidades de ácido, ¿sí? De manera que yo encuentre una cantidad de ácido exacta para poder encontrar la mayor cantidad de, digamos, nanocristales de almidón. Sí, ya lo más fácil, la ruta 1, ya que tengo este precipitado, es, digamos, centrifugar, decantar y tener esto. Pero también se pueden hacer sucesivas centrifugaciones, ¿sí? Para ir obteniendo cada vez más rendimiento, ¿sí? O se puede resuspender y volver a tratar. Entonces, como ven,
hay varias formas en que yo puedo tener esos nanocristales. Inclusive aquí está el proceso normal, digamos, que es el que yo les decía, agregar ácido sulfúrico, ¿sí? Y empezar a observar que la parte cristalina, ¿sí? Empieza a decantarse, ¿sí? Perdón, empieza a precipitar, ¿sí? Y así ir por días, ¿no? Hasta obtener la mayor parte de, digamos, nanocristales de almidón. Estos pues serían insolubles, ¿sí? Que es lo interesante, ¿sí? Y de ahí ya saben que el almidón este amorfo quedaría soluble o las partes que quedaran, digamos, hidrolizadas a celulosa, pues quedarían solubles, ¿no? También se puede hacer una microfiltración, ¿sí? Es decir, pues podemos ir filtrando, ¿sí? Una microfiltración, ¿sí? Y volver a regenerar y volver a filtrar, ¿sí? A través de una membrana. Sí, de esto sí tengo muy poca experiencia, no sé, ¿verdad? Pero aquí en esta literatura pues lo están comparando. ¿Sí? El que yo conozco es esto, ir a pura prueba y error. Igual se hace con la celulosa, que lo podemos ir viendo poco a poco. Entonces aquí está nuevamente para hacer estos nanocristales. Pues lo primero hay que ver qué tipo de ácido voy a usar, cuál va a ser la concentración, la temperatura, la duración y la agitación. Todo eso va a depender de su fuente. ¿Sí? No hay una receta así al 100%, ¿sí? Que les diga, agrega ácido al 20% a temperatura ambiente y déjalo ahí con agitación constante durante 5 días, por ejemplo. Prácticamente ustedes van y prueban. Ya, pues por suerte, ya hay muy pocas fuentes, ¿sí? Ya que se puedan investigar, ¿sí? Sería bueno buscar alguna, ¿sí? Que a nadie se le ha ocurrido, algo muy endémico de Guatemala y de repente, pues ahí podrían haber algunas publicaciones, ¿no? Que no se han sacado. Sí, pero regularmente en esas publicaciones, pues ya uno ve y ya más o menos intuye, bueno, para qué sé yo, para el café, digamos, el almidón de café de desecho, ¿no? Que queda en la maquinita. Los colombianos usaron ácido sulfúrico al 50%, por ejemplo, y sacaron nanocristales, entonces ya nos puede dar una idea de hacerlo aquí en Guatemala. ¿Sí? Si quisiéramos hacer eso, ¿verdad? O si nos interesaría tener nanocristales de almidón. ¿Sí? Entonces, nuevamente ya tenemos la suspensión. Si ajustamos o hacemos diálisis si quieren o secamos y tenemos un sedimento de nanocristales. Eso pues tristemente no está todavía. Tenemos que seguir purificando, ¿sí? Hasta tener un polvo de nanocristales. Después pues podemos tener todavía una solución o tener los nanocristales en suspensión de cloroformo aún más puros y con una cristalinidad mucho mayor. ¿Sí? Como ven, pues es bastante interesante. Ya eso ya lo puedo usar como un material. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer? También puedo modificarlo, solo que estos, pues si ven, son nanocristales de celulosa. Los nanocristales de celulosa, pues recuérdense que la celulosa son fibras, ¿no? Es una fibra, ¿sí? Es lineal. Sí, entonces pues se va a, cuando yo lo quiera funcionalizar, voy a tener diferentes formas. ¿Sí lo ven? Sí, porque al final es una fibra con OHs aquí arriba y OHs aquí abajo, dependiendo su forma cristalina, claro está. Sí, pero digamos, voy a tener esto y entonces puedo tener funcionalizado arriba, puedo poner funcionalizado abajo. El almidón no es así. Sí, que después pues, podemos hablar de la celulosa un poquito más tranquilos, sí, que eso sí sé un poquito más, sí, almidón, pues se he trabajado muy poquito. Bien, entonces al final pues tenemos la posibilidad de tener almidón en forma de nanocristales. Bien, enzimática pues no lo conozco mucho, pero puedo hacer la hidrólisis ácida, ¿sí? Buscando exactamente esa cantidad de ácido y puedo tener los nanocristales. Puedo también después separar esa parte amorfa, ¿sí? Que también hay Mara que le interesa,
¿sí? Y también pues puedo modificar eso y tener estas que son como micelas, ¿sí? Entonces veamos cómo se funcionaliza. Vean, por ejemplo, acá. Aquí yo puedo hacer esta reacción que ya la conocen, un ácido carboxílico con cloruro de tionilo, forman un cloruro de ácido. Si ya separé mis nanopartículas o mis nanocristales, mejor dicho, perdón, de almidón, vean que es diferente a la celulosa cristalina. La celulosa cristalina pues eran fibras, ¿no? Ahora son como esferas. Sí, entonces vean, cuando lo funcionalizo, obviamente no voy a funcionalizar todo por el elemento estérico, ojo, sino voy a funcionalizar una parte, ¿sí? Y vean, esto pues está bastante bien. Tenemos algunos frascos, esto sería nanocristales de almidón sin modificar, ¿sí? Este sería el del octilo en agua, este sería el de nonilo en agua y este sería el de decilo en agua, perdón, en cloroformo. Si lo ven, se tuvo que hacer en cloroformo porque ya no queda bien la suspensión. Entonces vean que si cambia, ¿no? Entonces tiene otras propiedades. Sí que no podría ser interesante medirlo. Sí, aquí tenemos una micrografía, ¿sí? De SEM, ¿sí? De microscopía electrónica de barrido. Vean, antes de la hidrólisis, ¿sí? Aquí tenemos almidón de maíz, tenemos almidón de cebada y tenemos almidón de papa. Vean qué bonito los cristales ahora. No solo acá, ¿no? 20 micrones, ¿sí lo ven? Y acá 200 micrones, ¿sí lo ven? Entonces todavía, o 200 nanómetros, perdón, sí, 200 nanómetros, ¿sí lo ven? Entonces aquí hay más aumento, ¿sí lo ven? Y ya veo los nanocristales, ¿sí lo ven? Qué interesante, entonces ya tengo mis nanocristales. Y ahí nuevamente pues puedo hacer algunas modificaciones. Y bien, bueno, entonces hasta aquí el video, gracias y espero subirles un video el viernes. Chao.